Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la segunda parte del año. Vamos a empezar a trabajar la política del saber, que marca una diferencia rupturista con las otras dos políticas que hemos trabajado hasta ahora, que son la política del aprendizaje y la política del conocimiento. Ustedes recuerden bien, vamos a repasar un poquito. En la política del aprendizaje, estímulo-respuesta, acción-reacción. Lo digo sencillamente. En la política del conocimiento, entre el estímulo y la respuesta, entre la acción y la reacción, hay un proceso intermedio que es un proceso de construcción de representaciones. La acción, antes de realizarse, es interiorizada. Es la interiorización de la acción, es un proceso de representación. La acción vuelve a tomar otra forma, pero ya en otra dimensión, que es la dimensión de la conciencia. Después los autores del siglo XX la han trabajado como la mente, la inteligencia, y ahí habíamos trabajado dos modelos, que era el modelo lógico-matemático encabezado por Piaget y un modelo sociohistórico en el que abrevan Vygotsky y Brunner. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la política del saber, ¿cuál es el primer punto que plantea la política del saber? Que ya lo importante no es la conciencia, no es la conducta, no es la acción, sino que hay respuestas, sí, hay acciones y hay representaciones, reflexiones conscientes, pero que vienen de otro lado, vienen de lo que en principio se llamó la segunda conciencia y lo que Freud después llama el inconsciente. Recuerden este ejemplo que dimos en algún video ya, esta persona que es hipnotizada, en estado hipnótico se le da orden de que después de salir del estado hipnótico abra la ventana. Entonces la persona sale del estado hipnótico, el hipnotizador sale del estado hipnótico, le hace salir del estado hipnótico y a los 5 minutos esta persona abre la ventana. Cuando se le pregunta por qué abrió la ventana, dice, no, porque tenía calor y quería que corra un poco de aire. Entonces, ¿qué se deduce de esto? ¿Qué conclusión primera se puede sacar de esto? Que hay acciones, abrir la ventana, que son movidas por representaciones. Esa representación, porque corría aire, es una justificación. En realidad responde a una orden inconsciente de la cual el sujeto consciente no está enterado. Ahí hay algo del orden que opera en algún lugar que no es el lugar de la conciencia. Algo de que en ese primer instante nada sabe quién lo realiza. Esto es de la prehistoria del psicoanálisis, por eso se habla de una segunda conciencia. Por eso nosotros vamos a estudiar, cuando estudiemos esta unidad, que es la unidad 5, y le vamos a dedicar esta segunda parte del año, primero las características generales de la política del saber. ¿Qué hablamos de las características generales? Primero, que el saber es un saber inconsciente, pero ¿cómo sabemos que existe ese saber? Porque ese saber se pone en acto, aparece en la conciencia de manera deformada. ¿Cómo aparece? A partir de los lapsus, los equívocos de palabra, los olvidos, los sueños fundamentalmente, el chiste, los síntomas. O sea, ese no saber inconsciente, reprimido, ¿qué quiere decir? Que nadie puede reconocer por autorreflexión, por autoconciencia, lo que hay en su inconsciente. El inconsciente insiste en salir, insiste en ser leído, ser escuchado, insiste
en transmitir un mensaje, pero siempre de una manera deformada. Por eso está el texto de la interpretación de los sueños, del cual ustedes tienen que leer, si quieren, el capítulo 1 para ver toda la historia de cómo se trabajaban los sueños, ejemplos de sueños, y fundamentalmente el capítulo 2 de la interpretación de los sueños de Freud. Entonces, el saber es acto, el saber inconsciente se pone en acto. El acto marca un antes y un después. El acto no es una conducta. El acto no es una acción. Es algo que irrumpe, algo que produce una sorpresa. Imagínense ustedes hablando con algún ser querido y se equivocan el nombre. Algo que queda dicho, por ejemplo, estoy hablando con mi mejor amigo, que se llama Juan, y le digo, che, José. No, Juan, quiero decir, dice, y Juan me dice, ¿por qué me dijiste José? Se sabe que alguien que yo no lo quiero, no me gusta, ponele, ¿no? Estoy haciendo una ficción. No, me equivoqué, no me equivoqué. Sí, me equivoqué, pero ya eso está dicho, ya está marcado. Ya eso marca un antes y un después. Es importante remarcar acá que este lapsus, es decirle un nombre por el otro, solo se puede poner a trabajar, hacer surgir algo del orden del inconsciente en la práctica analítica. En una charla entre amigos, en una charla de café, en un lugar fuera del espacio analítico, no hay interpretación posible. Puede haber bronca, mi amigo se puede defender porque me equivoqué de nombre, o puede haber risa, se puede ser tomado en chiste, pero forma parte de otro lazo, que es el lazo consciente que tiene que ver con la amistad. La amistad tiene también raíces inconscientes, pero lo que voy es que no se puede hablar, interpretar, hacer análisis entre amigos, entre allegados. El espacio de la práctica analítica es específico en la práctica que tiene ciertas condiciones establecidas. No estoy hablando solamente del consultorio, del diván, ¿no? Implica un lazo entre alguien que habla y otro que escucha, y que con el tiempo se va generando lo que se llama la transferencia, y con ese soporte se puede llegar al orden del inconsciente. Después Freud sigue avanzando en su obra. Freud escribió muchos años, casi medio siglo de textos. Los primeros textos son allá por mediados entre 1880 y 1890, hasta después de 1930, 30 y algo. Se escribió muchísimos textos, avanzó mucho en su obra, formuló y reformuló en su trabajo escrito, partiendo de dar cuenta de la etiología de la neurosis. ¿Qué sería la etiología de la neurosis? De por qué y cómo se constituyen los síntomas neuróticos, fundamentalmente los que se llamaban en la época los síntomas histéricos. A partir de eso construye un modelo de aparato psíquico, primero consciente, preconsciente, inconsciente, lo que se llama la primera tópica, y después, más avanzada su obra, habla de la segunda tópica, yo y super-yo, que no suplanta la primera, sino que la amplía. Pero eso, bueno, lo vamos a seguir trabajando en otras clases y también en otras materias ustedes lo van a ir trabajando. Pero lo primero que se inaugura con Freud, con el psicoanálisis, con el descubrimiento psicoanalítico, la primera ruptura tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente. El centro de la vida psíquica no es la conciencia, sino el inconsciente. Y el inconsciente es reprimido, infantil,
sexual. Esas son las características fundamentales de lo que es el inconsciente reprimido. Significa que hay una barrera que separa de la conciencia del inconsciente. Que es lo que dije antes, que nadie puede por sus propios medios reconocer su inconsciente, sus deseos y deseante, sus deseos inconscientes. El deseo inconsciente es un deseo de es un deseo de contenido sexual, es un deseo sexualizado constituido en la fase edípica, que luego es reprimida. Pero además, lo que Freud cubre, además de la pulsión sexual, que es otro término importante, la pulsión no es el deseo. En otra etapa de su obra, él introduce que además de la pulsión sexual, la pulsión de vida, la pulsión que tiende a la evolución, la pulsión es un empuje, una fuerza que tiende a la pulsión de construir. Hay otra pulsión que es la pulsión de muerte, que tiende a destruir, que le pone límite a la pulsión de vida. Esto es muy complejo, no pretendemos que entiendan todo en este primer video, ni en los otros tampoco, solamente es marcar la diferencia con las otras políticas del discurso. Entonces, la primera ruptura, que el centro de la vida psíquica es inconsciente. Otra ruptura con la época implica que este inconsciente es deseante, sexual, infantil y reprimido. Freud plantea que ya en la infancia hay sexualidad. Así amplía también la ideología que hay en relación a la teoría y la ideología que hay en relación a la sexualidad, que la sexualidad no está reducida a la genitalidad. Hay otro punto importante que Freud va a plantear en la interpretación de los sueños también. Los sueños como el modelo de acceso al inconsciente, como una de las manifestaciones del inconsciente, donde el saber inconsciente intenta hacerse escuchar a través de los sueños. Ese inconsciente aparece, el contenido inconsciente, que Freud llama el contenido latente, aparece deformado. Y dice Freud allí que, a diferencia de cómo se ha trabajado el sueño hasta ese momento, el psicoanalista pone la verdad, le da la palabra al hablante, al soñante. Quien tiene la palabra y la verdad, el que puede hacer surgir la verdad del sentido oculto de los sueños, es el hablante. O sea, el analista no le va a decir al paciente su sueño significa tal cosa, sino va a escucharlo, va a promover que siga hablando, que siga asociando, para que trabaje sobre su sueño. Entonces el poder, le devuelve el poder a la palabra de quien soñó. Hay un trabajo en el sueño que lo realizó el hablante, el soñante. Entonces el poder cambia de manos, pasa al soñante, no está en manos del otro. Ustedes tengan en cuenta cuando vamos al médico, al abogado o a cualquier profesional, al médico pongámosle. Nosotros decimos, doctor, me pasa esto, nos hacen estudio, análisis, radiografía y me dicen, bueno, su diagnóstico su tratamiento es este. O sea, la última palabra y la solución la tiene el médico, la tiene el que nosotros le atribuimos un saber. Al analista también se le atribuye un saber, pero el analista, ¿qué hace con ese saber que nosotros le atribuimos? Solo escucha y trata de que nosotros sigamos hablando, que sigamos asociando. Devuelve el poder al hablante, al soñante. Y así, después dice Freud en la interpretación de los sueños, que el sueño también es el modelo para poder leer y escuchar y trabajar los síntomas.
que era su primer interés. O sea, el modo de trabajo del sueño es el mismo modo de trabajo del síntoma, por lo cual algo del inconsciente se hace consciente. Entonces, primera ruptura, el centro de la vida psíquica inconsciente. Segunda ruptura, el poder lo tiene el hablante, el soñante. El poder lo tiene la palabra de quien habla. Esto es un punto importante, ¿eh? Un punto importante porque tiene también que ver con un lugar ideológico de quién tiene el poder. Quien tiene la palabra y puede asociar, tiene un poder. Y eso causa efectos. Después, más adelante, al introducir la pulsión de muerte, también es un punto fuerte. O sea, como que no todo es progreso. No todo es tendencia a la evolución. No todo es tendencia a la construcción. Hay algo que es un límite, que pone un límite, que es la pulsión de muerte, que le pone límite a la pulsión de vida, a esta tendencia a la construcción constante, que también es un problema. No estamos hablando que la pulsión de muerte sea el deseo de muerte, sino también es un empuje que le pone límite a esta cuestión de la construcción constante. Imagínense en alguien que está todo el tiempo asociando, todo el tiempo hablando, todo el tiempo se me ocurre esto, se me ocurre lo otro, se me ocurre esto, se me ocurre lo otro, construyendo significado, todo el tiempo, el 24/7, todo el tiempo con eso. También se vuelve insoportable. O sea, no es que la pulsión de vida es algo positivo, algo bueno, la pulsión de muerte es algo malo. Se transforma en algo dificultoso cuando se separan. Pero bueno, esto es lo van a trabajar más adelante, pero es para darle un valor moral a lo que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, porque hay una mala transmisión de eso. Y la pulsión no es el deseo. Empuja al deseo, pero no es el deseo. Y también lo que descubre Freud como reconocimiento es que hay una ambivalencia constitutiva. No es todo amor, tampoco. Hay una ambivalencia porque también hay un odio constitutivo. La ambivalencia es amor-odio. Entonces yo creo que hay 3 puntos fundamentales en la episteme freudiana. El descubrimiento del inconsciente, guiado por el principio del placer. Tenemos que realizar lo que nos da placer. El odio constitutivo, como el amor, que no solo somos seres buenos, queridos, queribles y amantes del bien del otro, sino también odiamos, tenemos broncas, agresiones. Y el otro punto es la pulsión de la muerte, que Freud asocia con un texto que también van a leer en alguna cátedra, que es más allá del principio del placer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no solo realizamos acciones que nos dan placer, sino también repetimos acciones, ideas, actos que nos dan displacer. Son preguntas incógnitas que van apareciendo, pero tienen un valor importantísimo. Tiene un valor importantísimo. Y en otro punto de su obra, Freud intenta también dar cuenta de la cultura. Por eso está el texto que está en nuestra cátedra, que es el malestar en la cultura. Trata de aplicar los contenidos de su teoría a los procesos culturales, pero a su vez con los procesos culturales vuelve para reafirmar la teoría psicoanalítica, sus contenidos epistémicos del aparato psíquico. En el malestar en la cultura dice que hay una analogía entre los procesos de la constitución psíquica y los procesos culturales. De todas maneras, hay una diferencia, ¿no?
Se pueden tomar elementos de la teoría psicoanalítica para dar cuenta de procesos culturales. Pero también ahí la cultura, nosotros reconocemos en la cultura, en la estructura social, en la civilización, la infraestructura socioeconómica, la base económica de todo esto, el capitalismo neoliberal. El psicoanálisis puede aportar alguna idea, pero no puede dar una solución en el aspecto económico. Por ahí está de más decirlo, pero no se puede psicoanalizar la sociedad. Sí, brindar elementos en lo que es el discurso, las políticas del discurso, que den cuenta de algunos procesos. Sí, podemos reconocer los efectos subjetivos devastadores que produce la marginación económica que es necesaria para que se sostenga el capitalismo neoliberal. Por eso nosotros tenemos para ofrecerles de nuestra materia diferentes puntos de esta unidad. Primero, las características generales de la política del saber y sus diferencias con otras dos políticas. Luego, lo que es la prehistoria del psicoanálisis, serían los maestros, algún maestro de Freud, amigo como Breuer, por eso está el caso de Anna O, que Freud no atendió, lo atendió Breuer, que era un amigo de Freud y hasta un maestro, digamos, donde aplicó Breuer algún método, algunas características que después tomó Freud, pero también luego Freud se separa. Por eso está en la prehistoria. La prehistoria, ¿qué es la historia? Es la antesala de la historia. No está afuera, pero está a modo de antecedente. Luego tenemos la interpretación de los sueños, por estos dos puntos que le hemos dicho, ¿no? El mecanismo del sueño, que es el mismo mecanismo del síntoma, donde Freud afirma que el poder está en la palabra, en la asociación del hablante. Y luego tenemos el malestar en la cultura, como texto para trabajar la relación y el aporte, la analogía que Freud plantea ahí entre la cultura y los procesos psíquicos. En todo este devenir, en estos 4 puntos, vamos a ir comparando con las otras políticas del discurso. Es muy importante el malestar en la cultura también, porque da cuenta del malestar constitutivo de una sociedad, de una cultura, muy diferente a los otros modelos sociales, a la tecnocracia, a la logocracia, donde prometían una sociedad utópica donde el conflicto fuera evitable. Y también alguna lectura psicoanalítica que tendía a plantear lo que llamamos la deseocracia, una sociedad basada en la realización del deseo, donde todos podrían realizar el deseo, lo que también es una utopía, un imposible. Pero bueno, este es el panorama, el primer panorama general de lo que va a ser el psicoanálisis, esta unidad. Y es necesario también, me resulta necesario aclarar una diferencia, porque yo estoy hablando de psicoanálisis, puedo dar una clase de psicoanálisis, puedo escribir un libro de psicoanálisis, pero una cuestión es escribir, hablar de psicoanálisis, dar una clase, y otra cuestión es la práctica analítica. Es lo que nosotros llamamos una diferencia entre la política del saber y la práctica analítica. La práctica analítica es cuando estamos cara a cara en el diálogo con el paciente y comete un lapsus, o tiene un síntoma, o relata un sueño y lo hacemos asociar, donde algo del inconsciente se pone en acto. Cuando yo hablo, por ejemplo, en este video, cuando damos una clase presencial o virtual, hablo del psicoanálisis, pero no es la práctica analítica. Estoy hablando de un lugar de conocimiento, de un lugar
lugar teórico, del lugar de la conciencia. Por eso, la práctica analítica es una dimensión de la política del saber. Pero es importante reconocer esa diferencia. Cuando un profesor o alguien hable en una charla cotidiana, todos podemos largar a interpretar, a jugar a interpretar, eso es común en los estudiantes, pero la práctica analítica es otra cosa. Se circunscribe al contexto del consultorio, pero también Freud analizaba al paciente caminando por algún parque. Es la relación entre un hablante y un oyente, al que se le supone un saber y del que se espera algo. Bueno, seguiremos en el próximo video. Gracias.